diputados, pero como el recurso fue para el caso de diputados, entonces la Corte viene y no se pronuncia sobre lo que no le han preguntado, digamos. Pero sí abre la posibilidad para que vengan otros, claro, ahora tocaría otro recurso y como ya este sería el antecedente, prácticamente de manera automática, podríamos decir, si este ha sido declarado inconstitucional y el otro es exactamente igual, pues tendría que ser declarado inconstitucional. Doctor, retomando lo que hablábamos en el corte comercial, que era, bueno, si yo tengo la papeleta y tengo que por San Salvador son 25 diputados, y yo digo, voy a votar por los 25 diputados que me está ofreciendo este partido que me gusta. La Asamblea puede, entre las normas que emita, establecer que cada partido no puede obtener o la gente no puede votar por más de X cantidad de diputados por papeleta, o que caería la Asamblea en una inconstitucionalidad. O más bien, ¿qué decisiones podría tomar la Asamblea que se puedan convertir en inconstitucionales a la luz de este amparo para poner candados? Porque el objetivo de ellos es cada partido velara por sus intereses. Por ejemplo, que para las candidaturas independientes se exigieran unos requisitos que no se piden para las candidaturas de los partidos. O que sean más grandes o más fuertes. En ese sentido, o sea, digamos, si a los partidos para inscribirse se les pide cierta cantidad de afiliados, digamos, y la candidatura independiente, hay que ver cómo se va a regular, ¿verdad? Si va a ser yo, fulanito de tal, me lanzo, o si yo debo ir respaldado de un número de firmas, o si yo debo ser propuesto por grupos, todo eso queda abierto. No está, o sea, la Corte no entra en eso, ¿verdad? Es decir, aquí por eso decía, la Sala de lo Constitucional lo que ha hecho es poner en aprieto, digamos, a esta Asamblea que, hay que decirlo, tiene muchas iniciativas, proyectos de reforma electoral que están ahí engavetados, consultorías que costaron varios miles de dólares, no les hicieron caso, han seguido contratando gente, me imagino que ahora van a traer otros, o sea, también hay un desperdicio de dinero, ¿verdad? Y ahora tendrán que hacerlo. Lo que se abre, digo yo, es también la posibilidad de ampliar la reforma electoral, la reforma que no se reduzca a solo estos puntos, sino, miren, es que aquí está involucrado el tema del financiamiento. O sea, actualmente los partidos reciben financiamiento por cada voto que obtienen. Bueno, entonces quiere decir, tal como está, ¿verdad? Quiere decir que los candidatos que compitan, bueno, si yo compito y saco solamente 1.500 votos, y si el voto para diputado costó 2.93, entonces 2.93 por 1.500 votos, eso es lo que me toca a mí como financiamiento. Como deuda política. Como deuda política. Entonces ahí hay el punto de cómo se va a regular eso ahora. Que puede llegar a ser hasta negocio para un montón de gente. Pues sí. Pues sí. Vale, segundo, actualmente el Código Electoral establece que la propaganda electoral solo la pueden hacer los partidos políticos legalmente inscritos. Eso es lo que establece actualmente el Código Electoral. Quiere decir que eso va a tener que ser modificado para que una persona, un candidato independiente pueda hacer propaganda. Ahorita tal como está la legislación y sobre ese punto no se pronuncia la sentencia. Pero en el momento que la sentencia le manda a hacer una nueva legislación a la Asamblea Legislativa, obviamente de esa legislación se va a derivar un reglamento del Tribunal Supremo Electoral para el manejo de la propaganda y las comunicaciones. Vamos a ver, en lo de la propaganda hay una parte actualmente en el Código Electoral. Entonces lo que yo digo es que en este momento que va a tener que tocarse todos esos puntos, es un buen momento para regular de mejor manera, en ley y no en reglamento, ¿verdad? Porque el problema de los reglamentos es que ahora tenemos un tribunal que dispone una cosa, luego llega otro tribunal que dispone otra cosa. Entonces lo mejor es que esto sea materia legislativa. Meten problemas incluso al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Es el tema de los partidos con sus grupos de candidatos forman lo que se llaman grupos parlamentarios, las bancadas, fracciones, como se les quiera llamar, ¿va? Y a cada fracción tienen derecho a determinados recursos, oficinas, secretarias, etcétera. ¿Qué va a pasar con un diputado independiente? O si fueron elegidos 4 diputados independientes, ¿esos van a formar un grupo parlamentario? ¿Sí o no?
van a tener bueno, derecho a ahorita hay cinco. oficinas. Actualmente es el gran negocio, ¿verdad? Porque hay un montón de diputados, 5, y tienen su carro, tienen su secretaria, tienen sus oficinas. Pero por lo menos, actualmente por lo menos se pide que sean 5. Pero si los candidatos independientes solo son 3 los que son elegidos, esos van a formar un grupo parlamentario. ¿Cómo se van a integrar estos candidatos a las comisiones? Todo esto está regulado en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. O a la Junta Directiva. Pues sí, entonces quiere decir que hasta eso va a ser afectado por esta sentencia y la nueva legislación que tiene que producirse. Pero independientemente de todo eso, doctor, ¿qué significa esta sentencia para el país? Para el país, eso es bien complicado porque como el país, así el país no existe, sino que lo que existe son una sociedad dividida en grupos con diferentes intereses, a veces contradictorios, a veces no. Lo que puede ser beneficioso para unos puede ser negativo para otros. Bueno, para el país tal vez no, para la democracia. Yo pienso que el que se le quite el monopolio a los partidos es importante, es un paso hacia mayores espacios de participación de la ciudadanía. Y en ese sentido podemos decir que es bueno para la democracia. Ahora, no todo lo que es bueno para la democracia es bueno para la gobernabilidad. En el sentido que si entendemos gobernabilidad como capacidad para tomar decisiones, obviamente que para tomar decisiones lo mejor desde el punto de vista de las instituciones es que haya menos diferencias. De ahí el sentido de por qué los diputados, recuerdo que alguien decía, miren, es que solo deberían de haber, si hay 5 partidos en la Asamblea, deberían de haber solo 5 diputados, porque todos votan igual al jefe de fracción, ¿verdad? Entonces, entre más grupos, más partidos o diputados que no pertenecen a partidos hay, ponerse de acuerdo va a ser más difícil. Doctor, entonces entendería yo que a lo mejor El Salvador no estaba preparado para este tipo de sentencia, ¿no? No, pero yo pienso que ya era tiempo. Ya era tiempo. Más bien, a quienes ha agarrado por sorpresa, por decirlo así, es a la Asamblea y de ahí las reacciones, o sea, con demasiada emotividad, Pero esas amenazas de descabezar. No, pero han reaccionado los diputados, curiosamente, los líderes de partidos políticos que han sido electos por residuos o han sido electos por San Salvador porque eran los primeros puestos. Porque yo no he visto la reacción de diputados por departamentos, porque esos diputados sí tienen que trabajar, porque en el departamento sí tienen que pelear los votos, porque son 4 o 5. Pero aquí en San Salvador son 25. Claro, porque las principales figuras están en realidad en San Salvador. Exacto, y siempre han tenido garantizada su curul. Claro, porque la idea es que entre más grande y más número de escaños se disputan, mayor probabilidad tiene de alcanzar un escaño, ¿verdad? Que si solo son 4 y hay 5 partidos, digamos, lo más probable es que solo uno van a sacar. Doctor, antes de finalizar, solamente aclarar un punto, porque hay un poco de confusión sobre el tema de cómo se va a visualizar todo esto. Y pareciera que la Corte ha dicho que debe de ser a través de fotografías, pero no se ha dicho que tiene que ser a través de fotografías. Simplemente es hacer un listado. El listado pueden ser simplemente los nombres o las fotografías. Sí, no, esto tiene que ver con la papeleta de votación, cómo va a ser, ¿verdad? Bueno, una práctica que hay es la de las fotografías, porque si solo dice el nombre, Hay gente que no puede leer. hay gente que no puede leer. Además, hay gente que puede leer y le cuesta, digamos, ubicarse en listados, ¿verdad? Entonces, por facilidad, lo de la fotografía parece ser como lo más fácil. Aunque esto tiene los problemas que decía, ¿verdad? Tienen que decidir cuántas marcas, ¿verdad?, se van a hacer y, en concreto, si va a ser marca solo sobre el mismo partido o combinada, que son los casos que decía, lista cerrada pero no bloqueada o lista abierta. En esas 2 opciones la Asamblea va a tener que decidir. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su participación esta noche. De verdad que ha sido un gusto y muy ilustrativo toda su participación. No, gracias a ustedes otra vez por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lore, buenas noches, Checa, y buenas noches, doctor. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lore. Buenas noches.
noches, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos hayan acompañado. Gracias por su sintonía, los esperamos y las esperamos el próximo miércoles. Que descansen.